Era una noche de esas en las que el cielo se abre y el agua cae sin piedad. La ciudad, con sus luces reflejadas en el asfalto mojado, parecía un cuadro borroso. Armando Cárdenas, un empresario millonario, manejaba su auto blindado, un bólido de lujo, por una carretera pegada al río. Estaba agotado, volviendo de una reunión eterna, y solo quería llegar a su mansión. De repente, el volante le tembló en las manos y el coche patinó sin control. Ni los frenos ABS sirvieron de nada. Vio la barrera de seguridad acercarse y supo que el golpe era inevitable. El coche dio varias vueltas y se fue directo al río embravecido. El impacto lo sacudió con fuerza y casi de inmediato el agua empezó a llenar los cristales. Armando sintió que le faltaba el aire. Intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. La corriente era tan fuerte que apenas podía mover los dedos para jalar la manija. Golpeó el cristal con la palma, luego con el codo, pero nada. El agua subía sin parar y cada segundo le costaba más respirar. El pánico le cayó encima como un golpe seco. Trató de bajar la ventana, empujarla con todas sus fuerzas, pero no cedía. Sentía el auto como una trampa, aprisionándolo. A través del parabrisas empañado veía el agua colarse, llenando el habitáculo. La presión era brutal y el frío se le metía en los huesos. Recordó su familia, su empresa, todo lo que había vivido en ese auto de lujo. Ahora estaba atrapado, sacudiéndose con el ritmo del agua. Miró hacia la orilla. Apenas distinguía luces borrosas entre la cortina de lluvia. Empezó a golpear el vidrio con el zapato, con el puño, con lo que fuera, pero parecía indestructible. El agua le llegó al pecho, luego a la cara. Le faltaba el aire. Cerró los ojos un segundo, tomó impulso y con todo su cuerpo chocó contra el cristal. Sintió un vacío al quedar boca abajo, casi ahogado, sin fuerzas, tragando agua. De pronto, una mano le tocó el hombro desde fuera. Abrió los ojos y no lo podía creer. Una figura pequeña se aferraba al vidrio. A través del cristal roto, veía la lluvia caer sin parar y ella empapada, con una cara llena de determinación. Esa niña, Camila, no más de 13 años, estaba ahí. Aunque él no podía hablar, sus ojos se encontraron y en ellos Armando vio su salvación. Ella había roto parte del vidrio con una piedra segundos antes y ahora esa abertura le daba aire. Él sintió un cambio, un poco de esperanza. Con un grito ahogado, ella lo jaló del brazo y él, con las pocas fuerzas que le quedaban, se dejó llevar. Sacudido y sin aliento salió del auto. La corriente lo arrastró unos metros y de pronto la niña lo sostuvo firme. Lo llevó a la orilla. El agua goteaba de su ropa y su cabello. Su cara estaba pálida y temblorosa. Él solo pudo mirar a Camila y decir entre jadeos, «Gracias, gracias». Ella le puso una mano en la espalda, lo ayudó a recobrar el aliento y sin decir nada, lo arrastró hasta un pedazo de tierra firme. La lluvia seguía implacable. Armando apenas notaba la temperatura del agua cayendo sobre su espalda. Respiraba con dificultad. Ella se mantuvo firme, con el corazón agitado, incapaz de soltarlo. Él murmuró entre dientes que necesitaba ayuda, que alguien viniera, que tenía familia, que no podía morir ahí. Ella asintió, pero no dijo una palabra. Solo lo sostuvo mientras su agitada respiración se mezclaba con el sonido del río y la lluvia. A lo lejos se escuchó el motor de un coche que venía a pesar del clima, pero no llegaba. Él notó el pulso de la niña en su pecho. Vio sus ojos llenos de determinación juvenil. En ese instante comprendió que si hubiera estado solo, no lo habría logrado. Los segundos pasaron como minutos. Él se deslizó al lado de la niña, dejó caer la cabeza sobre su hombro. La lluvia bañaba sus mejillas. Ella, sin apartarse, lo abrazó como si fuera su propia familia. Y aunque no habían hablado antes, en ese momento compartieron una alianza que los uniría más adelante.
Armando creyó que estaba salvado, aunque la incertidumbre lo seguía aplastando. Así, en la orilla, sobre tierra firme y mojados hasta los huesos, Armando y Camila quedaron unidos por un momento que ninguno olvidaría. Camila estaba bajo un techito de lámina oxidada cuando escuchó el ruido. Un sonido seco como un trueno mezclado con el chillido de llantas, y luego un golpe fuerte. Se asomó corriendo entre los charcos y lo vio todo. Un coche de lujo que se deslizaba a lo loco por la carretera mojada y se salía directo al río. No lo pensó. Dejó caer su bolsita con pan duro y corrió bajo la lluvia como si alguien le estuviera gritando que se apurara. Tenía los pies descalzos, la ropa empapada, pero nada de eso importaba. Se lanzó al agua sin saber nadar bien, pero ya había hecho cosas peores para sobrevivir. El frío era como cuchillos en el cuerpo, pero seguía avanzando. La corriente la empujaba, el agua estaba sucia, casi negra, y le entraba por la nariz, por los oídos. Pero sus ojos estaban fijos en el auto que se hundía. El parabrisas se veía empañado, pero alcanzó a ver la silueta del hombre adentro. Él golpeaba con las manos, movía la cabeza, estaba atrapado. Camila se acercó nadando con dificultad, jadeando, empujada por el miedo y la adrenalina. En la orilla encontró una piedra grande, pesada, pero la agarró como pudo. Volvió al agua y nadó con la piedra en una mano, el corazón reventándole el pecho. Cuando llegó junto al coche, la corriente ya lo había arrastrado un poco más abajo. Se agarró del retrovisor y trató de romper el vidrio con la piedra, pero no se rompía. Lo intentó otra vez y otra más. Gritaba, aunque nadie podía escucharla. El hombre adentro la miraba con los ojos abiertos como platos. Camila juntó todo el coraje que tenía, levantó la piedra por última vez y le dio con todas sus fuerzas justo en la esquina del vidrio. Esta vez se hizo una grieta. Ella volvió a pegarle y luego otra vez, hasta que por fin una parte se cayó, dejando una abertura por donde el agua salió de golpe, como si el coche escupiera lo que tenía adentro. Camila metió el brazo por el hueco, le gritó al hombre que se moviera, que saliera. Él no hablaba, solo intentaba moverse. Estaba pálido, los labios morados, los ojos desorbitados. Ella se estiró más, lo agarró de la manga del saco y tiró con todo. No era fácil. El cuerpo del hombre era pesado, se resbalaba, no respondía bien. Ella tragó agua 2 veces, pero no lo soltó. Dio una última jalada con las piernas apoyadas en la puerta y por fin él salió, medio inconsciente, flotando como un muñeco. Lo abrazó por la espalda y nadó hacia la orilla. El peso casi la hundía, pero no lo soltó. Cada brazada era una pelea con la corriente. Cuando por fin tocó tierra con los pies, se arrastró hasta la orilla con él a cuestas. Cayó de rodillas, tosiendo, jadeando. Lo puso boca arriba y le dio palmadas en la cara. El hombre abrió los ojos como si despertara de una pesadilla. Ella le gritó que no se durmiera, que no cerrara los ojos. Él tosió agua, escupió, tragó aire como si fuera oro. Camila lo vio llorar sin decir nada. Ella también estaba temblando, mojada hasta los huesos, con el cuerpo destrozado por el esfuerzo. A su alrededor no había nadie, solo el sonido de la lluvia, el río aún agitado y un carro hundiéndose más. El corazón de Camila todavía iba a 1000 por hora. Se quedó ahí sentada junto a él, respirando fuerte, sin saber bien qué hacer. No tenía teléfono, no sabía cómo pedir ayuda, pero lo miró y supo que ya no podía dejarlo solo. El hombre trató de hablar, pero no salían palabras, solo gemidos y un intento de moverse. Ella le puso una mano en el hombro y le dijo que se quedara quieto, que no se preocupara, que ya estaba a salvo. No sabía quién era él, pero tampoco le importaba. Lo que acababa de hacer no lo pensó. Simplemente actuó porque algo dentro de ella le gritó que tenía que hacerlo, que no podía ver morir a alguien así, como si fuera un perro atropellado. No era justo, no podía. Así sin más,
esa noche en medio de la lluvia, una niña callejera y un millonario que lo había perdido todo por unos segundos de descontrol quedaron conectados para siempre por una decisión que nadie más hubiera tomado. El primer sonido que Armando escuchó fue una gota cayendo en un cubo de metal. Luego vino un zumbido en los oídos y una presión molesta en la cabeza. Abrió los ojos, pero la luz lo cegó. Todo era borroso, como si tuviera un velo frente a la cara. Se sentía mojado, pegajoso, con la ropa fría y el cuerpo entumecido. Se incorporó como pudo y lo primero que notó fue que estaba acostado en el suelo sobre un pedazo de cartón húmedo. Había paredes de concreto desnudo, sin pintura, con manchas oscuras de humedad. La ventana era solo un agujero con plástico colgando. El lugar olía a tierra, a trapo sucio, a comida vieja. Se tocó la cabeza y sintió un golpe en la sien. Miró sus manos temblorosas, los dedos arrugados por el agua. Se quitó la chaqueta y se dio cuenta de que estaba toda rota, las mangas rasgadas, la camisa manchada de lodo. Trató de ponerse de pie y se tambaleó. Apoyó una mano en la pared, le dolía el cuerpo como si lo hubieran apaleado. Miró a su alrededor y fue entonces que la vio. Sentada en una caja volteada, con los brazos cruzados y la mirada atenta, estaba la misma niña que lo había rescatado. Tenía la cara sucia, una camiseta vieja y los pies llenos de barro. Lo observaba sin decir nada. Él la miró con confusión. «¿Dónde estoy?», preguntó, pero su voz salió como un ronquido. La niña se levantó y le acercó una botellita con agua. «No hable mucho», dijo. «Todavía está débil». Él la miró fijamente sin entender del todo. Intentó recordar su nombre, su dirección, algo, pero su mente era una nube. «Me llamo Armando, creo», alcanzó a decir. La niña asintió como si eso confirmara algo que ya sabía. «¿Me encontraste, verdad?». Ella no respondió. Solo se sentó otra vez mientras él tomaba pequeños tragos de agua. El líquido le bajó por la garganta como fuego, y luego como alivio. Se recargó contra la pared y respiró hondo. Empezaron a llegarle imágenes sueltas, el auto, el río, los golpes, la desesperación. Todo volvió de golpe. «Mi celular», dijo. «¿Dónde está mi teléfono?», preguntó de inmediato con más fuerza. La niña negó con la cabeza. «Se lo llevó el agua, igual que su cartera, igual que todo». Armando cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. «¿Y tú quién eres?». Ella se encogió de hombros. «Me llamo Camila. Vivo aquí cerca». «Bueno, más o menos, a veces». Él la miró sin saber qué decir. Pensó que estaba soñando, que en cualquier momento iba a despertar en su casa, con su cama blanca, su café caliente y su asistente tocando la puerta. Pero no, estaba ahí, en un cuarto improvisado con un colchón viejo tirado en una esquina y un foco colgando de un cable pelado. «¿Qué pasó anoche? ¿Cómo llegué aquí?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Camila caminó hasta la puerta de lámina que hacía de entrada y se quedó mirando hacia afuera. «Llovió toda la noche», dijo sin mirarlo. «Pensé que no iba a parar». Él trató de moverse y una punzada en la espalda lo detuvo. Necesitaba ayuda médica, lo sabía, pero también sabía que sin identificación, sin dinero, sin forma de probar quién era, nadie le iba a creer nada. Se quedó en silencio un momento. «¿Dónde estamos?», preguntó. Camila se volteó y lo miró con seriedad. «Es un cuarto vacío en la parte trasera de una bodega. Nadie viene aquí. Está abandonado». Él asintió con la cabeza, sin poder procesar del todo lo que estaba viviendo. Tenía frío, hambre, miedo y no entendía por qué nadie lo buscaba. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?». «Unas horas», respondió Camila. «Te traje anoche. Apenas podías respirar. Me mojé toda, pero no podía dejarte». Él la miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. Nadie le había hecho algo así en mucho tiempo. Tal vez nunca. Se quedó en silencio mirando el techo a medio caer. El sonido del agua escurriendo seguía ahí.
constante. Por primera vez en años, Armando no sabía qué hacer. No podía llamar a nadie, no podía usar sus contactos, no tenía sus cosas. Solo tenía a esa niña callejera que lo había sacado del fondo del río y le estaba dando lo único que tenía: un techo, una botella de agua y compañía. Cerró los ojos otra vez, tratando de pensar. Todo estaba patas arriba. Algo andaba mal, muy mal. Pero ahora mismo lo único que podía hacer era respirar y mantenerse despierto, y observar con ojos nuevos a esa niña que, sin quererlo, le había salvado más que la vida. Armando se levantó con esfuerzo esa mañana, con los huesos pesados y los pensamientos revueltos. Aún le dolía la espalda y sentía como si cada músculo hubiera pasado por una licuadora, pero ya podía caminar mejor. Camila le había dejado un pedazo de pan viejo y una botella de agua sobre una caja rota. Él lo miró, dudó, pero el hambre fue más fuerte. Mientras comía a mordidas lentas, empezó a mirar mejor el lugar. No había puerta, solo una lámina amarrada con una cuerda. La ventana no tenía vidrio, solo un pedazo de plástico que se movía con el viento. En el rincón había una pila de trapos viejos, posiblemente lo que usaba Camila para dormir. No había nada más, ningún mueble, ninguna silla, ningún espejo. Él se acercó a una pared y vio su reflejo en un pedazo de metal oxidado. Se asustó. Estaba demacrado, con ojeras, la cara sucia, el cabello alborotado, la camisa manchada de lodo seco. No se parecía en nada al hombre que firmaba contratos y daba entrevistas por televisión. Se tocó la cara como para asegurarse de que era real. ¿Dónde estaba su celular y su reloj? El reloj de oro que nunca se quitaba. Se revisó los bolsillos, pero todo estaba vacío. Hasta el cinturón estaba roto. Caminó con pasos torpes hacia la salida. Quería ver qué había afuera. Cuando apartó la lámina y salió, se encontró con un callejón largo, sucio, lleno de cubos de basura y bolsas negras apiladas. El cielo seguía nublado, aunque la lluvia ya había parado. El aire olía a fritanga vieja y gasolina. Caminó hacia la esquina y se asomó. Vio una avenida con camiones pasando, tiendas pequeñas, gente caminando sin prestarle atención. Nadie lo miraba dos veces. Era un desconocido más, otro vagabundo, otro tipo sucio con la mirada perdida. Se le acercó un señor a ofrecerle un cigarro, pero Armando solo negó con la cabeza. Caminó por la acera sin rumbo, mirando los letreros, los coches, tratando de encontrar algo familiar. Pensó en ir a la policía, pero luego se detuvo. ¿Qué iba a decir? ¿Que era Armando Cárdenas, el empresario? Con esa pinta nadie le iba a creer. Además, no traía ni una identificación. Miró su reflejo otra vez en la vitrina de una farmacia y le dio coraje. Tenía que haber alguien buscándolo. Volvió al callejón y le preguntó a Camila si podía llevarlo al centro. Ella lo miró raro, pero aceptó. Caminaron casi una hora. Él cojeaba un poco y ella lo guiaba entre atajos y pasillos que parecían laberintos. Llegaron al centro con sus calles llenas de gente, de puestos, ambulantes, de gritos y música de bocina. Armando se detuvo frente a un puesto de periódicos. Agarró un diario viejo y lo hojeó con ansiedad. Nada, ni una nota del accidente, ni una foto suya, nada que indicara que alguien lo estuviera buscando. Le pidió al voceador el periódico del día anterior. Tampoco, solo noticias de siempre. Robos, fútbol, política, chismes, ninguna mención de un millonario ahogado, ningún coche en el río, nada. Su corazón empezó a latir más rápido. Algo no cuadraba. Caminó hasta un café internet. Camila le dijo que no lo iban a dejar entrar así, pero él insistió. Al dueño le ofreció limpiar el piso a cambio de 10 minutos en una computadora. El tipo aceptó a regañadientes. Armando se sentó y buscó su nombre. Nada reciente.
Luego buscó noticias del accidente. Tampoco, ni una foto ni una mención. Como si no hubiera pasado. Le temblaban las manos. Buscó su propia empresa. La página seguía activa, pero sin nada nuevo desde hacía una semana. Empezó a sospechar. ¿O qué estaba pasando? ¿Dónde estaban sus socios y su asistente, su chofer, su gente? No había ni un solo mensaje, ni un correo, nada. Casi sin darse cuenta, se quedó ahí sentado viendo la pantalla vacía, sintiendo que el mundo que conocía se le escurría como agua entre los dedos. Camila lo miraba desde la puerta, cruzada de brazos, sin entender mucho. Cuando él salió, con la cara blanca como papel, ella le preguntó qué había visto. «Nada», dijo él. «Absolutamente nada. Nadie me está buscando». Ella lo miró en silencio. Él caminó un poco más, buscando caras conocidas, tiendas que frecuentaba, nada. Pasaron por una televisión encendida en una vitrina. Estaban dando noticias y justo cuando pensaba voltear, cambiaron a deportes. Era como si alguien lo estuviera borrando a propósito. Sintió una punzada en el estómago. «Esto no es normal», pensó. «Esto no puede ser una casualidad». Y entonces supo que algo más grande estaba ocurriendo. Algo que no entendía todavía, pero que no iba a dejar pasar. Camila caminaba adelante con pasos rápidos, como si conociera cada rincón de esa ciudad llena de ruido, polvo y secretos. Armando la seguía, medio cojeando, medio aturdido, sin dejar de mirar cómo se movía ella, ligera como si no pesara nada, como si la calle fuera su patio y el concreto su colchón. Cuando se detuvieron a descansar en la sombra de un local cerrado, él se sentó en la acera, agotado, y la miró fijamente. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó. «13», respondió sin mirarlo. «13 años». Armando se quedó en silencio un rato. No entendía cómo una niña como ella podía sobrevivir sola. «¿Dónde vives?». Ella se encogió de hombros. «A veces aquí, a veces allá, donde no me corren». «¿Tienes familia?». Ella negó con la cabeza. «Mi mamá se murió hace 2 años», dijo sin drama. «Mi papá nunca supe quién fue». Armando tragó saliva. «¿Y desde entonces vives en la calle?». Camila lo miró por primera vez, con una mezcla de orgullo y desafío. «Desde antes mi mamá y yo ya vivíamos en la calle. Dormíamos en los camiones, en los parques, en las iglesias cuando nos dejaban». Armando sintió una presión en el pecho. Le parecía imposible imaginarse a su hija, si tuviera una, durmiendo en una banca o pidiendo comida. «¿Y cómo sobrevives?». Ella se sentó junto a él y empezó a contar como si hablara de cosas normales. «Pues a veces lavo parabrisas, a veces vendo dulces en los camiones o pido monedas en los cruceros. También sé recolectar cosas que sirven. Hay gente que tira comida, buena ropa, cosas que se pueden usar o vender». Él la escuchaba como si estuviera oyendo a alguien hablar desde otro planeta. «¿Y vas a la escuela?», preguntó. Camila soltó una risa chiquita, como si esa pregunta fuera un chiste. «¿Cómo voy a ir si ni tengo papeles? Además, ¿para qué? Nadie me va a dar un trabajo de oficina. Lo mío es la calle». Él no dijo nada, solo la miró. Tenía el cabello amarrado con una liga de esas que vienen con las tortillas, la piel manchada por el sol, las uñas sucias. Pero sus ojos eran otra cosa. Eran vivos, intensos, como de alguien que ha visto más cosas de las que debería. «¿Siempre estás sola?». «A veces me junto con otros niños, pero la mayoría del tiempo prefiero estar sola. Es más seguro sola». «¿Seguro?», preguntó Armando sin creerlo. «Sí, hay gente mala, muy mala. Te roban lo que tienes, te pegan, te venden. A una amiga mía la subieron a una camioneta y nunca volvió». Armando sintió un escalofrío. Era demasiado. Una niña hablando de eso como si fuera parte de su rutina. Camila vio que él estaba incómodo y agregó: «No se preocupe, yo me sé cuidar, me escondo, me muevo rápido, yo no me dejo». Armando la miró con una mezcla de admiración y tristeza. Nunca había conocido a alguien así,
Una niña que hablaba como adulta, que no pedía nada, que no lloraba, solo estaba ahí viviendo. ¿Y por qué me ayudaste?, preguntó de pronto. Ella se encogió de hombros. Porque estabas a punto de morirte y nadie más iba a hacerlo. ¿No te dio miedo? Claro que me dio miedo, pero más miedo me dio ver que nadie se detenía, nadie vio el coche caer, nadie se acercó y yo no quería ver cómo alguien se moría ahí solo. Él se quedó en silencio. No sabía qué decir. Era verdad. Él se hubiera muerto si no fuera por esa niña. ¿Y qué quieres hacer después? ¿Después de qué?, preguntó Camila. No sé, cuando seas grande. Ella se quedó pensando unos segundos. Nunca me lo han preguntado. Me gustaría tener una casa chiquita con cama, con baño, con techo de verdad y una tele y comida todos los días. Armando sintió un nudo en la garganta. Era tan simple lo que ella quería, tan básico. Y él, que había tenido de todo, no podía entender cómo había dejado que su vida llegara a ese punto. Camila se levantó y le dijo que ya era hora de moverse, que si se quedaban mucho en un lugar los podían correr o algo peor. Armando se levantó con cuidado y la siguió. Mientras caminaban, él no podía dejar de pensar que esa niña, con toda su dureza y su historia, se había convertido en su único apoyo y que tal vez, solo tal vez, ella era la única que podía ayudarlo a entender en qué se había convertido su vida. Armando no podía seguir esperando esa misma noche. Mientras escuchaba los ronquidos suaves de Camila, dormida en su rincón de trapos, tomó una decisión. Tenía que volver a su casa. No podía quedarse en la calle como si no tuviera nada. Él era dueño de empresas, tenía una mansión, empleados, amigos, dinero. Tenía que haber una forma de regresar. Por la mañana, cuando Camila abrió los ojos, él ya estaba listo. Llevaba una chamarra vieja que ella le había conseguido, un pantalón prestado y unos zapatos que no le quedaban bien, pero que al menos lo sacaban del aspecto de indigente perdido. «Vamos a mi casa», le dijo. Camila lo miró como si estuviera loco. «¿Así nada más te vas a aparecer ahí y ya?». Él asintió. «Si alguien me ve, me reconoce. No pueden haberme olvidado tan rápido». Camila se encogió de hombros y aceptó acompañarlo. Tomaron 2 camiones, caminaron por calles que ya no parecían suyas y después de casi 2 horas llegaron a la colonia donde vivía Armando. Era una zona cerrada, con seguridad en la entrada, árboles bien podados, casas enormes. Cuando se acercaron al portón, Armando sintió un golpe de nostalgia. Lo conocía como la palma de su mano. Se paró derecho, respiró hondo y se acercó al guardia. «Buenas, soy Armando Cárdenas. Vivo en la casa número 12». El guardia, un joven de unos 20 y pico, lo miró con cara de desconfianza. «Perdón», repitió. Armando dio un paso al frente. «Vivo aquí. Necesito entrar». El guardia entrecerró los ojos. «¿Trae identificación?». Armando negó. «Se me perdió todo en un accidente». El guardia suspiró. «Señor, sin identificación no lo puedo dejar pasar». Camila intervino. «Él vivía aquí. Solo quiere ver si alguien lo reconoce». El guardia se puso más tenso. «¿Y tú quién eres, niña?». Ella no respondió. Solo miró a Armando como diciendo, «Aguanta». Armando insistió. «Llame a alguien, por favor. Pregunte en la casa 12». El guardia alzó la ceja un momento. Se fue al fondo. Habló por el intercomunicador. Armando trataba de ver desde ahí si alguien salía. Después de unos minutos, el guardia regresó con cara rara. «Me dicen que ahí ya no vive ningún Armando Cárdenas». «¿Cómo que no? Yo vivo ahí», gritó Armando ya molesto. «Me mudé hace años, construí la casa, puse cada centímetro de ese jardín». El guardia se puso serio. «Señor, por favor, retírese. Si insiste, voy a tener que llamar a la policía». Armando sintió que le daban un puñetazo en el estómago. No podía ser. Camila lo jaló del brazo. «Vámonos», le dijo.
Armando no se movía, estaba congelado. Miró por última vez el portón como si esperara que alguien saliera corriendo a abrazarlo, a decirle: «Lo encontramos». Pero no pasó nada. Caminó en silencio junto a Camila. Se alejaron por una calle empedrada, mientras el guardia los observaba de lejos, con la mano en el radio. «¿Qué está pasando?», murmuró Armando. «No lo sé, pero algo raro hay», dijo Camila. «No entiendo nada», insistió él. «¿Cómo que ya no vivo ahí? ¿Cómo que nadie me reconoce?». Camila lo miró con calma. «Tal vez alguien te quiere fuera». Armando se detuvo. «¿Quién?». «No sé, pero suena como que alguien planeó esto». Él negó con la cabeza. «No puede ser, no puede ser». Se sentaron en una banca lejos de ahí. Armando tenía los codos en las rodillas, la cara entre las manos. Camila le pasó una bolsita con un jugo de cartón. «Tome», dijo. «Eso me calma cuando siento que me voy a volver loca». Él la agarró sin decir nada. Tomó un trago y dejó que el silencio hiciera su trabajo. No era solo que no lo reconocieran, era como si alguien hubiera borrado su existencia. ¿Quién tenía tanto poder y por qué? En ese momento se le ocurrió un nombre: Esteban, su socio, su mano derecha, el tipo que más conocía sus movimientos, sus cuentas, sus contraseñas. Él tenía acceso a todo. Él podía hacer algo así si quisiera, pero ¿por qué lo haría? ¿Para qué? ¿Por envidia, por dinero, por venganza? Armando sentía que el mundo se le venía encima, pero una cosa estaba clara: no podía confiar en nadie más que en Camila. Y ella, aunque solo era una niña de la calle, era la única que no lo había soltado. Mientras Armando y Camila caminaban sin rumbo fijo, en otra parte de la ciudad, alguien sí sabía perfectamente lo que estaba pasando. Esteban, el socio de Armando desde hacía años, estaba sentado en una sala de juntas enorme, con las luces apagadas y solo la pantalla de su laptop iluminándole la cara. Frente a él había varios documentos abiertos, movimientos bancarios, correos borrados, nombres tachados. Tenía un whisky a medio tomar y un gesto frío, calculador. No parecía preocupado, de hecho, se veía tranquilo, casi satisfecho. Revisaba una y otra vez los movimientos que había hecho en los últimos días. Desde que se enteró del accidente, no perdió ni un segundo. Lo primero fue controlar la información. Le pagó a un policía para que no hicieran ningún reporte oficial. Luego se encargó de que nadie fuera al lugar del accidente. Incluso envió a 2 tipos a revisar el coche hundido antes de que las autoridades lo encontraran. El auto fue remolcado esa misma noche y desapareció. Nadie sabía, nadie vio, todo estaba en silencio. Esteban sabía que Armando era muy cuidadoso, pero también sabía que confiaba demasiado en él. Tenía acceso a sus claves, sus correos, sus cuentas. Era cuestión de horas para mover fondos, apagar rastros, borrar todo. En menos de 3 días había logrado sacar a Armando de todos los movimientos de la empresa. Lo declaró en ausencia por motivos de salud y ante los inversionistas dijo que estaba en tratamiento fuera del país. Algunos dudaron, pero Esteban ya se había encargado de tapar cualquier pista. Incluso contrató a un actor para responder mensajes por teléfono fingiendo ser Armando. La trampa estaba lista. Si Armando regresaba, nadie le iba a creer. Para el mundo, él ya no existía. Esteban se levantó de la silla, caminó por la oficina elegante que antes compartía con Armando. Miró la silla de su socio, la que ya nadie usaba. Sonrió. Lo había logrado. Lo había hecho desaparecer sin usar un arma, sin sangre, sin escándalo. Todo limpio, todo perfecto. O eso pensaba. En su celular sonó una alerta. Era una cámara de seguridad que había puesto en las afueras del fraccionamiento donde vivía Armando. Aparecían 2 figuras paradas frente al portón, una niña flaca y un hombre desaliñado con la mirada desesperada. Esteban se acercó más a la pantalla y agrandó la imagen. Cuando vio bien, sintió un pequeño temblor en el estómago.
Era Armando, vivo, en carne y hueso, con los ojos llenos de furia, la cara diferente, pero era él. Esteban no dijo nada, solo se quedó viendo la imagen unos segundos como si no pudiera creerlo. Luego, se pasó las manos por la cara y dijo en voz baja: «No puede ser». Apagó la cámara y respiró hondo. El plan había sido perfecto. ¿Cómo rayos había sobrevivido? ¿Quién lo ayudó? No entendía, pero no podía dejarlo andar por ahí. Era demasiado peligroso. Sacó su celular y marcó un número que no tenía nombre guardado. Contestó una voz ronca. «Sí». Esteban habló firme. «Necesito que busques a alguien. Te voy a mandar una foto. Tiene que desaparecer». El tipo no preguntó nada. Solo dijo: «Mándala». Esteban envió la imagen del video. Después caminó hasta el bar pequeño que tenía en su oficina. Se sirvió otro trago y miró por la ventana de vidrio polarizado. En la ciudad, la vida seguía como si nada. Nadie sabía lo que estaba pasando en las sombras. Nadie se imaginaba que el hombre más poderoso de la empresa estaba siendo cazado por su propio socio. Esteban se quedó mirando el fondo del vaso. Pensaba rápido. Si Armando hablaba, si lo reconocían, si decía la verdad, todo se podía caer. Todo. Tenía que actuar ya. Se sentó frente a la computadora otra vez y empezó a escribir correos falsos, órdenes nuevas, movimientos urgentes. Iba a cubrir cada rastro, pero esta vez no iba a dejar cabos sueltos. Armando tenía que desaparecer para siempre. Esteban no perdió el tiempo. Sabía que si Armando había logrado llegar hasta la entrada del fraccionamiento, aunque no lo hubieran dejado pasar, eso quería decir que estaba más cerca de lo que pensaba. Y si seguía por ahí, alguien lo iba a reconocer tarde o temprano. Así que se puso manos a la obra. Lo primero fue mandar un correo a los empleados clave de la empresa diciendo que Armando se encontraba bajo supervisión médica en el extranjero, que por órdenes suyas nadie debía intentar comunicarse con él directamente. Cualquier asunto, por mínimo que fuera, tenía que pasar por él. Después de eso, contactó al encargado del área de informática. «Necesito que borres todo rastro de Armando en el sistema de empleados», le dijo sin rodeos. El tipo dudó. «¿Está seguro?» «Sí, ya no va a regresar». Así de fácil. En menos de una hora, la cuenta de correo de Armando fue desactivada. Su número personal fue dado de baja y sus accesos a la red interna de la empresa fueron bloqueados. Esteban fue más lejos. Borró sus fotos de las páginas oficiales, eliminó su nombre de los documentos públicos, incluso cambió el historial de la sección «Quiénes somos» en el sitio web. Ahora todo el liderazgo recaía en él. En los medios también tenía control. Tenía 2 periodistas de confianza a los que les pasaba exclusivas cada vez que quería limpiar su imagen. Los llamó y les dio una historia nueva. Armando estaba muy enfermo. Lo habían llevado de urgencia a una clínica privada fuera del país y por respeto a su privacidad no habría comunicados oficiales. Les pidió que publicaran notas suaves, de esas que no despiertan sospechas, pero que dejan claro que él ahora estaba al frente de todo. No faltó quien preguntara por qué Armando no había dicho nada antes. Esteban solo decía que la familia lo había pedido así, todo por discreción. En redes sociales se encargó de bloquear o reportar cualquier cuenta que usara el nombre de Armando con fotos actuales. Tenía un equipo pequeño de gente que hacía ese tipo de trabajo sucio por él. Gente que por un buen dinero no preguntaba ni comentaba. Cada vez que alguien preguntaba ¿y Armando?, ellos contestaban lo mismo. «Está bien, solo necesita descanso». Hasta usaban fotos viejas editadas para aparentar que seguía activo. Pero lo más importante era mantener cerrada cualquier ruta de comunicación. Nadie podía llamarlo, escribirle, buscarlo, porque oficialmente no existía. Era como si se hubiera esfumado. Esteban incluso habló con el banco.
Usó un poder que Armando había firmado meses atrás sin leerlo bien. Con eso pudo mover fondos, congelar cuentas, desviar dinero. Hasta el coche de lujo que se había perdido en el accidente apareció en una lista de autos robados. Lo reportó como desaparecido y mandó a destruir los papeles de propiedad. En menos de 3 días, cualquier cosa que conectara a Armando con su vida anterior había sido borrada o manipulada. Para el mundo era solo un hombre ausente. Para los que sabían, era un nombre que no se debía mencionar. Pero Esteban no estaba del todo tranquilo. Algo lo hacía revisar su celular cada media hora. Esperaba otra notificación, otra imagen, algo que le confirmara que Armando seguía desaparecido. Pero no llegaba nada. Llamó al tipo que había contratado para buscarlo. «¿Y bien? ¿Nada aún?», respondió el otro. «Nada, ni una pista». El tipo gruñó. «Me dijeron que lo vieron en el centro con una niña, pero se esfumaron». Esteban apretó los dientes. «¿Qué niña?». «No sé. Una flaquita morena, parecía callejera». Esteban colgó sin decir más, se recargó en su silla y cerró los ojos. Una niña de la calle. ¿Cómo había sobrevivido Armando gracias a ella? ¿Cómo había tenido esa suerte? No lo entendía y eso le daba más coraje, porque Armando no solo estaba vivo, sino que tenía a alguien de su lado, alguien inesperado. Y lo peor era que no sabía qué sabía ni qué planeaba. Así que mientras todo parecía normal, mientras los empleados trabajaban como siempre y los clientes seguían firmando contratos, Esteban seguía moviendo hilos en la sombra. Cada acción, cada orden, cada mentira era una pieza más en su juego. El plan seguía en pie. Armando no debía volver nunca. Camila no dijo nada mientras caminaban. Solo lo jaló de la manga cuando notó que Armando iba con la cabeza agachada, arrastrando los pies, con los ojos perdidos. Ella sabía ese tipo de mirada. Era la de los que ya no sabían qué hacer. La había visto en niños que habían perdido a sus mamás, en adultos que no tenían idea de cómo seguir un día más. No lo presionó. Lo llevó por calles más tranquilas, donde los perros dormían en las aceras y las paredes estaban llenas de grafitis. Entraron a un callejón detrás de una panadería cerrada y se metieron por una rendija entre 2 muros. Armando tuvo que agacharse para pasar. Del otro lado había un terreno vacío lleno de basura, con un edificio viejo al fondo, sin ventanas, sin puertas, con manchas negras por todos lados. Camila caminó sin miedo, como si ya hubiera pasado por ahí 1000 veces. Subieron por una escalera de cemento rota y entraron a lo que antes debió haber sido un departamento. Ahora era solo un espacio lleno de cartones, cobijas rotas, mochilas viejas y latas vacías. Había niños, 4, ninguno mayor de 15 años. Cuando vieron a Camila, sonrieron. «Ya llegó», dijo uno. Camila hizo una seña con la cabeza. «Traje a alguien», dijo sin darle muchas vueltas. «Es buena gente. Lo salvé del río». Los niños lo miraron con curiosidad, como si fuera un raro. Armando no supo qué decir. Tenía la cara sucia, la ropa fea, olía mal. No parecía ni por asomo el hombre que había dado conferencias y viajado en jets privados. Se sentó en una esquina con la espalda contra la pared y por primera vez se sintió completamente fuera de lugar. Pero nadie lo juzgó. Uno de los niños, un chaparro con un diente roto, le ofreció una botella con agua. «Tome», dijo. «Está medio caliente, pero no sabe tan mal». Armando aceptó y dio un trago. Camila se sentó a su lado. «Aquí dormimos, aquí comemos, aquí nos escondemos cuando hace frío o cuando nos quieren correr de otros lados. No es bonito, pero es mejor que nada». Armando miró a su alrededor. Las paredes estaban llenas de dibujos con crayón. Había una cuerda con ropa colgada y un radio viejo que alguien trataba de hacer funcionar. «¿Y cómo consiguieron este lugar?», preguntó. «Estaba abandonado.
Nadie lo quiere, nos metimos hace meses. A veces vienen otros y se quieren quedar, pero ya sabemos cómo hacerlos correr. Armando la miró con sorpresa. ¿Y ustedes solos? ¿Sin adultos? Camila asintió. Aquí no mandan los grandes, aquí mandamos nosotros. Cada quien tiene su parte. Uno trae comida, otro busca agua, otro cuida. En la noche nos turnamos. No es perfecto, pero nos cuidamos. Armando sintió algo extraño en el pecho, como una mezcla de tristeza y respeto. Eran niños, pero hablaban como adultos. Camila le ofreció una cobija rota. Duerme un rato. Estás pálido. Mañana vemos qué hacemos. Él se recostó con la cabeza llena de pensamientos. El piso estaba duro, pero su cuerpo ya no se quejaba. Estaba tan cansado que no tardó en quedarse dormido. En la madrugada despertó con el sonido de pasos. Uno de los niños entraba con una bolsa de pan viejo. Lo repartieron sin hacer ruido. Camila le puso un pedazo en la mano y le dijo que comiera. No hay más por ahora. Armando masticó lento. Le costaba entender cómo habían llegado ahí, pero ahí estaban, en un rincón del mundo donde nadie miraba, nadie preguntaba y nadie ayudaba. Un lugar donde los olvidados sobrevivían con lo que podían. Él, que antes tenía más de lo que necesitaba, ahora estaba aprendiendo lo que era compartir un pedazo de pan con 5 desconocidos. Y por alguna razón, ese momento se sintió más real que todo lo que había vivido en años. Pasaron los días y Armando empezó a darse cuenta de cosas que nunca había notado en su vida anterior. Al principio, todo le parecía extraño. La comida escasa, el baño improvisado, la ropa ajena, dormir en el suelo. Pero algo dentro de él comenzó a moverse. No era solo el cuerpo adaptándose, era otra cosa más profunda. Ver a esos niños levantarse cada mañana con hambre, pero con ganas de reír. Ver cómo se cuidaban entre ellos sin que nadie se los dijera. Ver a Camila caminar como si fuera la jefa del lugar, organizando turnos, buscando comida, ayudando al más chico que se enfermó una tarde. Eso le sacudía algo en el pecho. Empezó a escuchar más que hablar, a observar, a pensar. Lo que antes daba por sentado, ahora lo veía como un lujo. Un vaso con agua limpia, una cobija sin hoyos, un pedazo de pan sin moho. Se ofreció a ayudar. Al principio no sabían si reírse o decirle que no estorbara, pero él insistió. Lavó ropa en un cubo, cargó garrafones de agua, se metió a un mercado a recolectar fruta que los locatarios tiraban al final del día. No fue fácil, los pies le dolían, las manos se le partieron, la espalda crujía como nunca, pero no se quejaba. Sentía que tenía que hacerlo, no por obligación, sino porque quería, porque algo le decía que si no se movía, se iba a pudrir por dentro. Una noche, mientras todos dormían, se quedó despierto mirando al techo, pensaba en su mansión, en su cama con sábanas caras, en sus relojes de colección, en sus trajes de marca, y no sentía nostalgia, sentía vergüenza. Recordaba cómo trataba a la gente, cómo apenas saludaba al que abría la puerta de su edificio, cómo ignoraba a los que pedían monedas en los semáforos, cómo había vivido creyendo que nada malo le podía pasar. Y ahora, ahí estaba, durmiendo junto a niños que comían lo que encontraban y que aún así compartían con él sin pedir nada. Camila se le acercó en silencio con una cobija extra en la mano. «¿No puedes dormir?», le preguntó. Él negó con la cabeza. Ella se sentó a su lado. «¿Estás pensando en lo que perdiste?». Armando la miró y por primera vez dijo lo que llevaba guardado. «No estoy pensando en lo que nunca vi». Ella no dijo nada, solo asintió. En esos días, la relación entre ellos cambió. Ya no era la niña que lo había salvado y el hombre que no sabía ni dónde estaba parado. Ahora hablaban, compartían, se reían. Ella le contaba cosas de su pasado, cosas duras, pero las decía sin dramatismo. Él le contaba cosas de su vida, pero también con otra mirada, sin presumir, sin ponerse por encima.
solo como un hombre que por fin entendía lo que importaba. Una tarde, uno de los niños llegó con fiebre. Armando se movió rápido, preparó agua tibia, buscó tela limpia, bajó al mercado a conseguir un sobre de suero. Nadie se lo pidió. Lo hizo porque ya era parte de ellos. Camila lo miraba desde la esquina sin decir nada, pero con una sonrisa pequeña que no se le borraba. Esa noche, mientras los demás dormían, ella se acercó y le dijo: «Te estás volviendo uno de nosotros». Armando la miró con una mezcla de orgullo y dolor. «Tal vez, pero no quiero que se queden aquí para siempre». Ella bajó la mirada. «Ya estamos aquí», respondió. Él se acercó más. «Pero no tienen que quedarse, no es justo». Ella lo miró a los ojos. «¿Y tú qué vas a hacer?». Armando no respondió, pero por dentro algo ya se había definido. No podía volver a su vida como si nada. No después de todo esto, no después de conocerlos, no después de conocerla a ella. Algo tenía que cambiar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo iba a hacer. Una mañana, después de varios días con dolores en el pecho, un mareo constante y una tos que no paraba, Armando decidió que tenía que ir al hospital. Al principio no quería decir nada, no quería preocupar a Camila ni a los otros niños. Pero ese día se desmayó mientras intentaba lavar ropa en un cubo. Cuando despertó, tenía la cara empapada. Camila estaba inclinada sobre él y uno de los niños, el más chico, lloraba. Armando se incorporó como pudo y dijo que estaba bien, pero no lo estaba. Esa noche, con la cara sudada y la espalda empapada de fiebre, le dijo a Camila que necesitaba un doctor. Ella lo miró seria. «Aquí cerca hay un hospital, pero no nos gusta ir. Nos ven feo. A veces llaman a la policía». Armando no tenía opción. «Me tienes que llevar», dijo. «Si me quedo así, no sé qué me va a pasar». Camila no discutió. A la mañana siguiente lo ayudó a cambiarse. Lo cubrió con una gorra vieja y le pidió que caminara despacio, como si fuera otro vagabundo más. Llegaron al Hospital General al mediodía. Gente por todos lados, madres con niños en brazos, señores tosiendo, enfermeros empujando camillas. Nadie les prestó atención. Armando se sentó en una silla de plástico y esperó. Cuando por fin una enfermera se le acercó, le pidió nombre, edad, dirección. Él dudó, dio un nombre falso. No quería arriesgarse. Ella lo miró raro, pero lo pasó con un doctor joven. Al entrar al consultorio, Armando se sentó frente al médico, un tipo alto, con bata, arrugada y cara de cansado. El doctor lo miró fijo como tratando de reconocerlo. «Usted no es Armando», lo interrumpió. «No, solo quiero saber si estoy bien». El doctor frunció el ceño, le tomó la presión, lo auscultó, revisó su garganta, le tocó el pecho. «Tienes una infección fuerte, fiebre alta, necesitas tratamiento y reposo». Armando asintió. «¿Y me puede ayudar? ¿Me puede dar algo?». El doctor dudó. «Te puedo dar antibiótico, pero aquí no te puedes quedar. No hay camas y necesitas receta. Necesitas ficha, necesitas registro». Armando lo miró con desesperación. «Por favor, estoy solo». El doctor lo miró de nuevo como si estuviera viendo a alguien que ya había visto antes. Sacó su celular, escribió algo y luego cambió la cara. Se levantó, fue hasta la puerta y dijo que esperaran. Armando no entendía qué pasaba. Escuchó un par de voces afuera, susurros rápidos, pasos. Cuando el doctor volvió, ya no lo miraba. Igual le dijo: «Te voy a dar esto, pero no digas que estuviste aquí. Toma el antibiótico, descansa, mantente lejos». Armando lo agarró sin decir nada. Camila entró en ese momento con la cara llena de preguntas. «Vámonos», dijo el doctor con un tono seco. Salieron por la puerta trasera. Ya en la calle, Armando miró a Camila. «¿Viste eso?». Ella asintió. «¿Crees que sabía quién eras?», preguntó. Armando no contestó. Estaba seguro de que sí. Y estaba seguro de que alguien había llamado al hospital. Alguien que le dijo al doctor que se callara, que no hiciera nada. Esteban, no cabía duda.
El control que tenía era más grande de lo que imaginaba. Ahora no solo lo habían borrado de su casa, de su empresa, sino también del sistema médico. Estaba solo, más solo de lo que pensaba, pero también estaba más decidido que nunca. Esteban estaba furioso. Desde el momento en que vio a Armando en la cámara del fraccionamiento, no había tenido paz. El muy desgraciado seguía vivo y eso no era lo peor. Lo más peligroso era que estaba suelto quién sabe dónde y que podía aparecer en cualquier momento a arruinarlo todo. Esteban caminaba de un lado a otro en su oficina mientras uno de sus hombres, un tipo alto con cara de bulldog y voz ronca, lo observaba en silencio. Se llama Armando Cárdenas. Ya sabes quién es. Ya te mandé la foto, lo quiero fuera, desaparecido. No más vueltas, no más juegos. El matón asintió sin decir una palabra. ¿Y la niña?, preguntó. Esteban dudó un segundo. Si está con él, haz lo que tengas que hacer. Solo no me traigas problemas. El tipo sonrió de lado, como si eso fuera lo que más le gustaba escuchar. Esteban se sirvió un trago, se lo tomó de un jalón y se sentó frente a la computadora. El plan ya estaba en marcha. Lo primero era cerrar por completo cualquier acceso legal de Armando. Ya lo había borrado de las cuentas de la empresa, de los registros médicos, pero ahora tenía que asegurarse de que nadie pudiera ayudarlo legalmente. Llamó a un notario que le debía favores desde hacía años. Le pidió que preparara unos documentos falsos que certificaran la renuncia voluntaria de Armando a la presidencia de su propia empresa, firmados con una copia de su firma digital. El notario no preguntó nada. Por el precio que Esteban pagaba, uno aprendía a quedarse callado. Luego contactó a un tipo que trabajaba en una dependencia de gobierno. Le pidió que modificara un par de registros, hiciera desaparecer un número de identidad, bloqueara cualquier intento de reactivación. No va a existir en ningún sistema, le dijo. Si alguien lo busca, va a parecer que se fue del país. Esteban estaba cubriendo todos los frentes, pero no era suficiente. Necesitaba eliminar cualquier testigo, cualquier evidencia. Por eso, el matón tenía instrucciones claras. Buscar a Armando, seguirlo y desaparecerlo sin dejar huella. No un golpe, no un robo, no una pelea, algo que pareciera natural, como una sobredosis, un accidente, una caída, algo que no levantara sospechas. Esteban no era tonto. Sabía que si lo eliminaba con violencia, la policía podía sospechar. Pero si moría, como mueren muchos en la calle, sin nombre, sin familia, sin nada, nadie iba a preguntar. En su mente todo era lógica, fría, limpia, eficiente. Pero había un problema. No sabía dónde estaba, solo lo habían visto una vez. El matón comenzó a recorrer los hospitales, los refugios, las calles del centro. Mostraba una foto vieja. Preguntaba por él. A veces les daba unas monedas a los indigentes para que hablaran. Otros no decían nada, algunos mentían. El matón apretaba los puños. No estaba acostumbrado a buscar a alguien que no dejara rastro. Mientras tanto, Esteban preparaba la siguiente fase. En la empresa ya había anunciado que en pocos días daría una rueda de prensa para presentar nuevos cambios y una reestructuración total. En otras palabras, borrar todo lo que tuviera que ver con Armando. Hasta las fotos que adornaban los pasillos estaban siendo reemplazadas. A sus espaldas, los empleados murmuraban, pero nadie decía nada en voz alta. Esteban tenía poder y todos lo sabían. Si alguien preguntaba demasiado, podía quedarse sin trabajo en un segundo. Además, nadie sabía qué estaba pasando realmente. Solo veían que Armando había desaparecido y que Esteban lo había tomado todo sin dar explicaciones. Mientras el plan avanzaba, Esteban empezó a dormir con un ojo abierto. Cada noche miraba las noticias, revisaba redes, leía comentarios. Tenía miedo de que en cualquier momento apareciera una imagen, un video, una publicación que dijera, Armando Cárdenas está vivo. Pero no pasaba. Todo seguía en silencio.
como si el mundo ya lo hubiera olvidado. Y eso le gustaba, pero solo un poco, porque sabía que Armando no era de los que se quedaban cruzados de brazos. Sabía que si seguía vivo estaba tramando algo, y por eso no iba a parar hasta encontrarlo. La primera vez que Armando sintió que algo no iba bien fue una tarde que regresaban del mercado. Camila iba cargando una bolsa con pan viejo, y él traía 2 botellas con agua. Caminaban tranquilos, riéndose de una tontería que uno de los niños del refugio había dicho en la mañana. Pero al pasar por un puesto de jugo cerrado, Armando notó un reflejo raro en una de las ventanas. Se detuvo, miró de reojo. Al otro lado de la calle, un hombre grande, con gorra y lentes oscuros, se hizo el que veía su celular, pero Armando sintió el frío en la nuca. No era alguien cualquiera, no lo conocía, pero ese tipo no estaba ahí por casualidad. Camila lo notó también. «¿Qué pasa?», preguntó bajito. «No mires, pero nos están siguiendo», dijo Armando. Ella no dudó. «Dame las botellas», le dijo. Las metió en la bolsa con pan, lo agarró de la mano y empezaron a caminar más rápido, como si nada. Doblaron una esquina, luego otra. Bajaron por una rampa detrás de una tienda. El tipo lo seguía, pero ahora más cerca. Armando lo miró de reojo. No caminaba como alguien normal. Iba con pasos firmes, calculados, sin perderlos de vista. Llegaron a un mercado viejo con pasillos estrechos y puestos cerrados. Ahí fue cuando Camila se soltó de golpe. «¡Corre!», gritó, y corrieron. Armando no sabía cómo aún tenía fuerza. Saltaron cajas, esquivaron puestos, empujaron puertas oxidadas. El corazón se le quería salir por la boca. Atrás escuchaban los pasos del tipo, fuertes, pesados, seguros. Camila lo metió por una puerta rota y subieron unas escaleras que crujían con cada paso. Entraron a un cuarto abandonado lleno de polvo y Armando casi se cae de espaldas del cansancio. Camila lo empujó contra la pared y le hizo señas de silencio. El tipo subió, se escuchaban sus pasos lentos buscándolos. Armando contenía la respiración. Camila estaba temblando, pero no por miedo sino por rabia. Se quedó quieta con los puños apretados. El tipo entró al cuarto de al lado, miró, no los vio y bajó. Esperaron unos minutos hasta que todo quedó en silencio. «¿Quién era?», preguntó ella. «Un matón. Esteban lo mandó. Estoy seguro», dijo Armando. «¿Te quiere matar?». No contestó, solo asintió. Salieron por la parte trasera, cruzaron por entre callejones hasta llegar a un puente viejo. Desde ahí vieron al hombre dar vueltas por la zona. No los encontró, pero eso no les daba paz. Esa noche no regresaron al refugio. Se quedaron en un techo bajo, tapados con cartones. Armando no durmió. Pensaba en que ahora ya no era solo alguien sin nombre. Ahora era un objetivo. Esteban no iba a parar. Tenía que moverse, tenía que buscar ayuda. Pero, ¿quién le creería? ¿Quién lo escucharía? Al amanecer, Camila se le acercó. «No podemos regresar al edificio. Si ese tipo sigue buscándote, puede ir allá». Armando asintió. Tenía razón. Estaban poniendo en riesgo a los otros niños. Había que desaparecer. Camila lo miró a los ojos. «Hay alguien que tal vez pueda ayudarte», dijo. «¿Quién?». «Una mujer que trabajaba contigo. No me preguntes cómo la conocí, pero una vez ella me dio comida cuando fui a pedir afuera de tu oficina. Me dijo que si algún día necesitaba algo, la buscara. Tal vez te reconoce». Armando se agarró la cabeza. «Elena», murmuró. «Así se llama. Sí, trabajaba contigo, ¿no?». Él cerró los ojos. No sabía si confiar o no, pero no tenían otra opción. El tipo de la gorra seguro volvería. Esteban ya había dado la orden y él ahora ya no podía andar tranquilo. Lo estaban cazando. Armando y Camila caminaron hasta una zona más tranquila de la ciudad, lejos del centro, entre edificios viejos y oficinas donde la gente ya no miraba a nadie a la cara. Camila lo guiaba recordando el edificio donde aquella mujer le había dado un sándwich una vez cuando pedía monedas en la calle.
Llegaron a un edificio gris con una puerta de cristal rayada y un guardia dormido en una silla. Camila se metió sin dudar, como si hubiera vivido ahí. Armando iba detrás con el corazón latiendo fuerte. Subieron por las escaleras hasta el tercer piso, afuera de una oficina con un letrero descolorido que decía «Consultoría Financiera Elena Ríos». Camila se detuvo. Tocó. Esperaron. Tocó otra vez. Esta vez una voz detrás de la puerta preguntó quién era. Camila respondió: «Soy yo, la niña de hace tiempo. Me dijiste que viniera si necesitaba ayuda». Del otro lado hubo silencio. Después escuchó el ruido de un cerrojo y la puerta se abrió despacio. Elena, una mujer de unos 40 con lentes grandes y cara de cansancio, apareció en la entrada. Miró a Camila con sorpresa y luego a Armando. Su expresión cambió. Primero fue confusión, luego miedo y después incredulidad. «Armando», murmuró. Él asintió con la cara sucia, barba crecida, ropa ajada. «Soy yo, Elena, no estoy muerto». Elena dio un paso atrás y lo dejó entrar. Cerró la puerta rápido y echó el cerrojo. «¿Qué está pasando? ¿Dónde has estado?» Armando se sentó en una silla. Le contó todo. El accidente, el río, la niña, la calle, el intento de volver, la persecución. Elena escuchaba sin interrumpir, con la mano en la boca, como si estuviera viendo una película de terror. «¿Y Esteban?», preguntó. «Él lo planeó todo», dijo Armando. «Me borró». Elena se levantó, caminó por la oficina como si necesitara aire. «Yo sospechaba», dijo. «Todo fue muy rápido. En cuanto desapareciste, él tomó control de todo. Dijo que estabas enfermo, que necesitabas tiempo. Yo no le creí». «¿Por qué no hiciste nada?», preguntó Armando. Elena lo miró con ojos llenos de culpa. «Tenía miedo. Él me amenazó. Dijo que si hablaba iba a hacerme daño y lo dijo serio. Pero nunca imaginé que te había hecho esto». Armando cerró los ojos. «Necesito ayuda. Necesito pruebas». Elena se sentó frente a él. «Todavía tengo acceso a algunos correos, no todos, pero algunos. Puedo buscar. Tal vez hay algo». Camila se quedó parada junto a la ventana en silencio. No confiaba del todo. Elena abrió su laptop y empezó a escribir. Entró a su correo, buscó por fechas, por nombres. Encontró mensajes raros, órdenes de Esteban, cambios sospechosos, pero nada directo, nada que lo vinculara con el intento de eliminar a Armando. «Sigo buscando», dijo, «pero tienen que irse. Sí, Esteban sospecha que vinieron aquí. Puede mandar a alguien». Armando se puso de pie. «¿Puedo volver mañana?». Elena dudó. «Sí, pero con cuidado. No digas a nadie y no vengas solo». Camila asintió. Elena los acompañó a la puerta. Antes de salir, le dijo a Armando: «No estás solo». Él le apretó la mano. Era la primera vez en semanas que alguien del pasado lo miraba a los ojos y lo reconocía. En la calle, Camila lo miró de reojo. «¿Confías en ella?». «No del todo», respondió él, «pero es lo único que tenemos». Caminaron en silencio hasta perderse entre las sombras de la ciudad. Armando volvió al día siguiente, tal como Elena se lo pidió. Llevaba gorra, lentes oscuros y una sudadera con capucha que Camila le había conseguido. No quería llamar la atención. Camila no fue con él esa vez. Se quedó cerca, vigilando desde una esquina con una señal acordada por si algo salía mal. Cuando Armando entró al edificio, todo parecía tranquilo. Subió las escaleras y tocó la puerta. Elena lo recibió con una sonrisa nerviosa. Lo hizo pasar rápido y cerró con seguro. «Ya encontré algo», dijo sin esperar que él hablara. Se sentaron frente a la laptop. Elena le mostró un correo entre Esteban y un contacto de gobierno. El contenido era raro, lleno de palabras clave, como si estuvieran hablando de otra cosa. Pero Armando notó enseguida los detalles. Fechas que coincidían con su desaparición, nombres en clave, referencias a limpieza de información. «Esto sirve», dijo Armando mirando la pantalla con
Atención, no es suficiente, respondió Elena, pero es un inicio. De pronto alguien tocó la puerta, 3 golpes, luego una pausa, luego 2 más. Elena se puso tensa. Tranquilo, debe ser el de los documentos que pedí. Fue a abrir. Armando se quedó sentado mirando la pantalla con los músculos tensos. Cuando la puerta se abrió, no era un mensajero, era el mismo tipo de la gorra. El mismo matón que los había perseguido días atrás. Elena lo dejó entrar sin decir nada. El tipo entró como si nada. Cerró la puerta con seguro y se cruzó de brazos. Armando se paró de golpe. ¿Qué es esto? Elena bajó la mirada. Lo siento. Él me encontró. Me dijo que si no colaboraba me iba a meter en problemas. Armando dio un paso atrás. Me vendiste, Elena. Ella no podía sostenerle la mirada. Solo te iban a vigilar, dijo. Pero cambió de opinión. Quiere que desaparezcas. El matón sacó algo del bolsillo. Una jeringa. Tranquilo, le dijo con voz calmada. No va a doler. Armando retrocedió. Buscó algo. Con qué defenderse, pero no había nada. Solo la silla, la laptop, una taza de café. Elena no hacía nada. Solo temblaba en una esquina. Armando agarró la silla y la levantó. No se acerquen. El tipo soltó una risa. ¿De verdad crees que vas a salir de aquí? En ese momento, Armando se lanzó, golpeó al tipo con la silla, lo empujó contra el escritorio, le pateó la rodilla. El matón gritó, pero no cayó. Fue por él. Elena gritó. Armando corrió a la puerta, la abrió de golpe y salió al pasillo. Bajó las escaleras como pudo, tropezando, agarrándose del barandal. Atrás venían los pasos del tipo. En la planta baja, Camila ya estaba en la entrada. Lo vio salir corriendo y supo que algo andaba mal. ¡Corre!, gritó Armando. Camila no preguntó nada. Corrieron por la calle, se metieron entre coches, cruzaron la avenida sin mirar. El tipo no los alcanzó. Armando se detuvo varias cuadras después, con la respiración entrecortada. Camila lo miró sin decir nada. Él se agachó con las manos en las rodillas. Elena, dijo, nos traicionó. Camila frunció el ceño. Te lo dije. Él la miró. Lo sé, pero me costó creerlo. La que me daba los buenos días en la oficina, la que me cubría cuando llegaba tarde, ahora nos vendió como si nada. Camila se sentó en la acera. Y lo va a volver a hacer si puede, dijo. Armando asintió. No podemos volver y tenemos que movernos rápido. Esteban ya está cerca, muy cerca. Después de escapar de Elena, Armando y Camila caminaron hasta perder de vista el edificio. No hablaron por un buen rato. El viento pegaba fuerte y la ciudad parecía más grande que nunca. Se metieron a un terreno baldío donde se escondieron detrás de un camión oxidado que llevaba años ahí. Armando se sentó en el suelo sin fuerzas, con la cara entre las manos. Estaba harto, cansado, sucio, traicionado. Otra vez, Camila se sentó frente a él. Lo miró un rato en silencio y luego dijo: «Tengo algo que no te he contado». Armando levantó la cabeza. No tenía ganas de más sorpresas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó con la voz seca. Ella bajó la mirada, se sacó algo del bolsillo. Era un sobre arrugado, viejo, manchado de polvo y tiempo. «Me lo dio mi mamá antes de morir. Me dijo que no lo abriera hasta estar segura de que era importante». «¿Y por qué ahora?», preguntó Armando. «Porque creo que tú eres esa persona». Él frunció el ceño. No entendía nada. Camila abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó una hoja doblada. Era una carta escrita a mano con letra chueca, apretada como si la hubieran escrito rápido, con miedo. Camila empezó a leer. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Lo siento. Hice lo que pude. No te imaginas lo difícil que fue todo esto. Pero hay algo que debes saber. Tu papá no murió. No está en otra ciudad. No es un invento. Tu papá es un hombre muy poderoso, un empresario. Su nombre es Armando Cárdenas». Armando se quedó sin aire. «¿Qué estás diciendo?». Camila siguió leyendo sin levantar la vista. «Nunca le pude decir. Me dio miedo. Él
Nunca supo de ti. Nos conocimos cuando yo trabajaba en un evento. Él era uno de los invitados. Fue solo una noche. Después me enteré que estaba embarazada y ya era tarde. Nadie me iba a creer. Nadie me iba a escuchar. No tenía nada. Así que me fui. Camila dobló la carta, la volvió a guardar en el sobre. Armando no decía una palabra. Tenía los ojos abiertos, pero la cabeza revuelta. ¿Estás diciendo que soy tu papá?, preguntó con un hilo de voz. Camila se encogió de hombros. No lo sé. Eso decía mi mamá. Nunca lo confirmé. Armando respiró hondo, se recargó en la llanta del camión y miró al cielo. Era demasiado. Una niña que lo salvó del río, que lo cuidó, que lo acompañó en su peor momento. Ahora resulta que podía ser su hija. No era cualquier cosa, era algo que lo descolocaba por completo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó sin enojo. Porque no estaba segura, respondió Camila, y porque no quería que cambiaras conmigo por eso. Tú me trataste bien sin saberlo, y yo te ayudé sin esperar nada. Eso no lo quería perder. Armando cerró los ojos. Se acordó de esa noche del evento. Había sido hace casi 14 años, un congreso de empresarios. Había bebido, no recordaba detalles, solo que había hablado con una chica del staff, que rieron, que terminaron en un hotel. Nunca más la vio, no supo su nombre. ¿Cómo se llamaba tu mamá?, preguntó. Camila lo miró. Julia Romero. Y en ese instante, Armando lo recordó. Sí, ese era su nombre. Se le vino la cara a la mente, la sonrisa, la forma en que le había dicho que no se quedara mucho rato porque tenía que trabajar temprano. Armando sintió un frío en la espalda. Era real, era posible, todo coincidía. Camila se quedó callada. No esperaba abrazos, ni gritos, ni escenas. Solo necesitaba que lo supiera. Armando la miró con otros ojos. La vio de verdad. No como la niña de la calle que lo salvó, sino como algo mucho más grande, como parte de su historia, como parte de su sangre. Se levantó despacio, fue hasta ella y le puso la mano en el hombro. No sé qué hacer con esto, dijo, pero gracias por decírmelo. Camila asintió. No quiero que me adoptes ni que me lleves a una casa. Solo quería que supieras. Armando apretó la mandíbula, no dijo nada más, pero algo dentro de él se rompió o tal vez se abrió. No estaba solo, no completamente. Y esa niña que había aparecido en su vida como un rayo en medio del caos, tal vez era más suya de lo que nunca imaginó. Armando no podía dejar de mirar el sobre. Tenía las manos temblorosas, como si le costara aceptar que ese papel viejo, manchado y arrugado, podía cambiarle la vida más que todo lo que había perdido. Se sentó en el suelo junto a un cubo de pintura oxidado, mientras Camila se alejaba un poco para darle espacio. Él volvió a sacar la carta, la desplegó con cuidado, como si tuviera miedo de romperla. La leyó otra vez. Cada palabra, cada letra. La letra de Julia era desordenada, pero firme. No parecía escrita por alguien débil. Al contrario, era una mujer que lo había vivido todo, sola, sin ayuda, con un secreto que se tragó por más de una década. La parte que más le pegó era la del final. No te guardo rencor, solo quiero que sepas que si alguna vez te encuentras con ella, la cuides. Ella tiene tu fuerza y tu carácter, pero no tiene tu mundo. Cuídala por los dos. Armando cerró los ojos. Sintió un nudo en el estómago. Era una mezcla de culpa, rabia, tristeza. Si lo hubiera sabido, si tan solo hubiera sabido, podría haber hecho algo. Podría haber estado ahí. Pero no, se fue, siguió con su vida, se llenó de lujos, de negocios, de cosas que ahora le parecían ridículas. Mientras una niña crecía sola, dormía en la calle, comía lo que podía y se convertía en una sobreviviente. Y aún así, sin que él supiera nada, fue esa niña la que terminó salvándole la vida.
No entendía cómo el destino podía tener esa manera tan cruel de juntar las cosas. Camila se acercó despacio, se sentó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Armando asintió, pero en realidad no sabía si estaba bien o si se estaba rompiendo por dentro. La carta le pesaba, pero también lo sacudía. Era como si todo en su cabeza empezara a reordenarse. Su pasado, su presente, lo que quería hacer. Ahora la miró. Tenía el cabello alborotado, la cara marcada por el sol, los brazos llenos de pequeñas cicatrices. Pero sus ojos eran los mismos que él veía en el espejo cuando tenía 13 años. Los mismos ojos tercos, los mismos que no se rendían. Le devolvió la carta. Camila la volvió a guardar en el sobre como si fuera un tesoro. No la mostraba como si fuera algo para presumir. Lo hacía con respeto, con cuidado, como quien sabe lo que cuesta guardar algo toda una vida. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Armando respiró hondo. No lo sé, dijo, pero ya no puedo seguir igual. Ella lo miró fijo. ¿Quieres una prueba? Armando la miró sin entender. ¿De ADN? Sí. Armando se quedó callado. No lo había pensado, pero tenía sentido. Era lo que cualquier persona haría, pero también le daba miedo. No por el resultado, sino por lo que eso significaría. Si salía positivo, era su hija para siempre. Y si no, aún así, ¿qué? Iba a olvidarla. Iba a fingir que no existía. Ella no lo presionó. Solo dijo, si no quieres está bien, pero yo sí quiero saber, porque si no eres mi papá, entonces tampoco tengo a nadie. Armando tragó saliva. Vamos a hacerla, dijo. Y esa misma noche buscaron cómo hacerlo. No podían ir a cualquier laboratorio, no con la cara de Armando en riesgo. Camila conocía a un tipo que trabajaba en una clínica de noche, uno que había ayudado a varias personas sin papeles. Lo buscaron, le explicaron lo justo. El tipo accedió por un precio bajo, casi simbólico. Tomó la muestra en silencio. Armando dejó su saliva en un tubo. Camila también, todo en una cajita pequeña. El tipo les dijo que el resultado estaría en unos días. No había más que hacer. Salieron a la calle con el viento pegándoles en la cara. Camila caminaba en silencio. Armando también. No hablaban, pero algo había cambiado entre ellos. Ya no era solo la niña que lo rescató, ni el hombre que había perdido todo. Ahora había algo más fuerte, algo que los unía sin palabras. Y aunque no sabían qué iba a decir ese papel, los dos sabían que pase lo que pase, ya no podían soltarse. Pasaron 3 días que se sintieron eternos para los dos. Armando y Camila no hablaban casi nada. Se veían en el refugio, compartían pan y agua, pero el sobre con los tubos estaba siempre entre ellos como una promesa que pesaba. Camila lo cuidaba de lejos y él la miraba con ternura y preocupación. Cuando por fin el tipo de la clínica llamó, les pidió reunirse en un pasillo solitario de un hospital público. Era de noche, había poco ruido, solo el eco de zapatos y algunos murmullos a lo lejos. El tipo entregó un sobre pequeño sin decir nada. Solo se fue rápido. Les dejó unas palabras. El resultado está aquí. Ustedes deciden después qué hacer. Armando vio el sobre. Se le hizo un nudo en la garganta. Estaban en una etapa crítica. Si salía positivo, todo tendría sentido. Si no, tendrían que decidir qué significaba esa historia entre ellos. Camila, temblando, lo buscó con la mirada. Él la tomó de la mano. Abrieron el sobre juntos, de a poco. Ahí estaba el papel con 4 letras enormes. Positivo. Camila respiró fuerte. Le temblaron las piernas. Armando sintió que el mundo se detenía. Positivo. Su hija. Sí, de verdad. Sintió rabia y alivio al mismo tiempo. Rabia por todas las noches que ella pasó sin él. Alivio por saber que no fue en vano. La sostuvo en silencio. Camila bajó la cabeza, no salió nada de su boca. Abrazó los tubos vacíos como si ahí estuviera ella misma. Él la abrazó fuerte, sin soltarla.
Se quedaron así, temblando los dos, solos en un pasillo donde el tiempo parecía haberse detenido. No dijeron nada, no hacía falta, era verdad. Ahora no podían negarlo ni ocultarlo. Se habían encontrado en el momento más oscuro, sin familia, sin nada, y ahora eran padre e hija. Armando la soltó con cuidado y la miró. «No digas nada», le pidió con la mirada. Ella lo entendió. Juntos guardaron el papel dentro del sobre y se lo pasaron. Guardaron los tubos. También salieron caminando sin prisa, con una mezcla de alivio, incredulidad y miedo, porque todo estaba cambiando. Lo que venía no sería fácil, pero ahora había una razón más fuerte para seguir luchando. Ahora había sangre, historia y futuro. Y aunque Esteban seguía cerca, él ya no era solo un millonario sin casa. Ahora era un padre que tenía que proteger a su hija. Esa misma noche, después de leer el resultado, Armando dejó de ser el hombre escondido que dudaba de cada paso. Ahora tenía una razón más fuerte que todo, Camila, y no pensaba quedarse cruzado de brazos. Ella se lo notó en la mirada, ya no era el mismo. Se levantó temprano al día siguiente, buscó una camisa más decente entre la ropa vieja del refugio, se peinó como pudo y salió con ella directo a la casa de un viejo conocido, don Rafael, un abogado retirado que alguna vez lo ayudó a cerrar sus primeros contratos cuando nadie creía en él. Vivía en una casa pequeña, llena de papeles y olor a tabaco. Cuando Rafael abrió la puerta y lo vio, tardó varios segundos en reconocerlo. «Armando, ¿eres tú?». Armando asintió. «Necesito tu ayuda». Rafael lo dejó pasar sin preguntar más. Se sentaron. Armando habló sin parar durante casi una hora. Le contó todo: el accidente, Esteban, el plan, el robo de identidad, la persecución, la niña. Cuando llegó a la parte del ADN, Rafael levantó las cejas, pero no interrumpió. Al final solo dijo: «Esto es más grande de lo que pensé, pero si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Nada de improvisaciones». Sacó una libreta y empezó a anotar. «Necesito pruebas», dijo. «Fechas, documentos, nombres, lugares, cualquier cosa». Armando le dio el papel del ADN, la carta de Julia, los correos que Elena les alcanzó a pasar antes de traicionarlos, y una lista de empleados que podían haber sido testigos de los movimientos de Esteban. «También necesito grabaciones», dijo Rafael. «Si conseguimos una conversación donde Esteban admita algo, lo tenemos». Camila miraba en silencio sin quitarle los ojos de encima a Rafael. «¿Y si nos encuentran antes?», preguntó. «Que lo intenten», respondió Armando. «Ya no me voy a esconder». Salieron de la casa del abogado con una carpeta que empezaban a llenar poco a poco. Los días siguientes fueron un torbellino. Visitaron a un ex empleado de informática que trabajó para la empresa y aún guardaba copias de respaldos viejos. Fueron con una ex secretaria que dejó el trabajo justo después de que Esteban tomara el poder. Grabaron conversaciones con ayuda de un micrófono escondido en un llavero. Buscaron en un almacén abandonado donde Esteban guardaba documentos personales. Todo eso lo hacían rápido, sin llamar la atención, con cuidado. Camila siempre era la que vigilaba desde afuera, la que corría primero si algo salía mal. Una noche lograron grabar una llamada entre Esteban y Elena, donde él decía claramente que Armando ya no existe para nadie y que si lo encuentran se acaba todo. Esa frase fue como oro puro para Rafael. Con esto lo sentamos frente a un juez. Armando empezaba a ver una luz. Ya no eran solo palabras, ahora tenían pruebas, pero no era suficiente. Necesitaban mostrarlo al mundo. Rafael propuso hacer una denuncia formal, pero también ir directo a los medios. Si lo hacemos público, Esteban no va a poder esconderse. Armando dudó, era arriesgado, pero no tenían mucho que perder. Camila se acercó una noche mientras él repasaba todo lo que habían conseguido. «¡Papá!», dijo por primera vez, «no te rajes». Armando la miró con el corazón en un puño.
Esa palabra, esa sola palabra, lo empujó. Ya no podía detenerse. La mañana en que Armando decidió mostrarse otra vez, amaneció con un nudo en el estómago. No era miedo, era una mezcla rara de adrenalina, rabia acumulada y ansiedad. El plan estaba claro. Iban a reunirse en una cafetería del centro con un periodista conocido por exponer casos de corrupción. Don Rafael había hecho el contacto. Se llamaba Óscar, era directo, curtido y no se asustaba con nada. Armando se bañó como pudo en una regadera pública. Se puso la mejor ropa que tenía y aunque su aspecto seguía lejos del que todos recordaban, ya no era el tipo perdido que salió del río semanas atrás. Era alguien que venía a reclamar su lugar. Camila fue con él. No lo soltaba. Se sentaron en una mesa al fondo, lejos de las ventanas. A los pocos minutos llegó Óscar, un hombre con barba y gafas oscuras. Lo miró fijamente y dijo sin rodeos: «Sí, eres tú». Armando asintió. Le pusieron en la mesa la carta de Julia, el resultado del ADN, las copias de correos, los audios, todo. Óscar los revisó uno por uno. No decía mucho, pero sus ojos se movían rápido. Al final dijo: «Esto es fuerte. Si esto lo publico, va a estallar todo». «Eso quiero», dijo Armando, «que se sepa quién soy y lo que me hicieron». Óscar los miró fijo. «¿Estás listo para lo que venga? Porque esto no va a ser tranquilo. Si este tipo tiene tanto poder como dices, va a reaccionar». «Ya lo hizo», respondió Camila. «Mandó a un matón a matarnos». Óscar bajó la mirada, asintió. «Entonces lo publicamos mañana, pero no puedo garantizarte seguridad». Armando lo sabía. No iba a haber protección ni escoltas. Iba a ser a cara limpia. A la salida, el periodista le dio un abrazo corto, como si ya supiera que estaban entrando a algo grande. Armando y Camila volvieron con Rafael. El viejo abogado ya tenía redactada la demanda. 43 páginas con anexos, pruebas, fechas y nombres. Todo listo para presentarse ante un juez. Lo único que faltaba era entregar todo eso en la fiscalía y lo harían esa misma tarde. Cuando salieron del edificio, Armando notó algo raro. Una camioneta negra estacionada desde hacía rato con vidrios polarizados. Lo observaba, no se movía. Armando se quedó quieto un momento. Camila la vio también. «Es él, no sé, pero es alguien de él». No dijeron más. Subieron al metro, se movieron con cuidado, llegaron al edificio de la fiscalía, entraron rápido. Rafael ya los esperaba adentro. Entregaron todo, le sellaron los documentos. A partir de ese momento, Esteban ya no podía hacer como que nada pasaba. Había una denuncia oficial. Armando sintió un alivio, pero también un escalofrío. Ahora estaban en el juego en serio, ya no había vuelta atrás. Esa noche se quedaron en un cuarto prestado por un amigo de Rafael, un colchón en el suelo, paredes con humedad, pero seguros, por primera vez en días. Armando no podía dormir, miraba el techo y pensaba en todo lo que había cambiado, de millonario a fugitivo, de olvidado a padre y ahora a enemigo público, del tipo más poderoso que había conocido. Camila dormía a su lado, respiraba tranquila, y eso bastaba para no rendirse. La mañana del día siguiente, Armando despertó con un mensaje de Rafael que lo dejó helado. «Tenemos una reunión con Esteban. Dice que quiere hablar». Armando no lo podía creer. ¿Hablar? Después de todo, ¿ahora sí quería hablar? Rafael explicó por teléfono que Esteban se enteró de la denuncia, que había mandado a uno de sus abogados a mediar y que pedía una reunión privada para evitar escándalos. A Armando le sonó a trampa desde el primer segundo, pero también sabía que no podía huir. «Vamos, pero con cuidado», le dijo a Camila. «No le vamos a dar gusto, pero tampoco le vamos a dar la espalda». El lugar elegido fue un restaurante medio vacío en una zona cara de la ciudad. A las 3 de la tarde, Rafael ya los esperaba en la entrada, nervioso.
Camila llevaba la mochila cruzada al pecho con algo importante dentro, una grabadora oculta pegada con cinta a una cajita de cartón. «No confío en ese tipo», dijo, «pero si habla, lo vamos a tener grabado». Entraron juntos. El lugar tenía ventanas grandes, paredes blancas, ambiente elegante. Había poca gente. En una mesa al fondo estaba Esteban solo. Traje gris, gafas oscuras, copa de vino en la mano. Al ver a Armando, sonrió como si nada, como si se hubieran visto ayer. «Mira nada más el hombre que volvió de la muerte», dijo burlón. Armando no respondió. Se sentó frente a él con Camila y Rafael a los lados. «¿Qué quieres?», preguntó seco. Esteban se quitó las gafas, los miró uno por uno. «Evitar que esto se vuelva un show no me conviene a mí y tampoco a ti». Armando apretó los dientes. «Después de lo que hiciste, después de mandarme matar, de robarme todo, de manipularlo todo para que parezca que estoy muerto». Esteban levantó las manos como si se defendiera. «Yo no te maté, solo te saqué del camino. Era más fácil así, tú estabas cansado. Yo hice el trabajo sucio, pero ahora vienes con tu historiecita». «No es historia, es la verdad», interrumpió Armando. Esteban se recargó en la silla. «Ok, la verdad. ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Tienes pruebas?». Armando no respondió, solo lo miró. Esteban sonrió. «No tienes idea de lo que se viene si esto sale. ¿Te van a investigar a ti también o ya se te olvidó todo lo que hiciste en tus años de oro? Las movidas, los acuerdos, las trampas». Armando se levantó. «Haz lo que quieras, no me importa. Esto no es por mí, es por ella», señaló a Camila. «Es por todo lo que me quitaste y por lo que ya no vas a poder tocar». Esteban miró a Camila por primera vez. «La niña, tu supuesta hija, con ella vas a limpiar tu imagen». Armando lo fulminó con la mirada. «Ella vale más que todo, lo que construiste con mentiras». Esteban se inclinó hacia adelante. «Última oferta, desaparece. Yo pago lo que quieras, 1 millón, 2, 10. Márchate, cállate y deja que todo siga. Nadie más saldrá lastimado». Armando lo pensó un segundo, no por duda, por furia, por la cara dura con la que Esteban hablaba como si pudiera comprar todo. «No», dijo, «esto va a estallar. Que explote contigo adentro», respondió Armando. En ese momento, el ambiente se tensó. Esteban se levantó furioso. Camila activó la grabadora en silencio justo cuando Esteban dijo: «Entonces te lo advierto, si tú hablas, yo también, y si caigo, tú te vienes conmigo. Nadie va a creer que eres un santo, Armando, nadie». Armando no contestó. Se fue directo hacia la salida. Camila lo siguió. Rafael miró a Esteban por última vez. «Acabas de cavar tu tumba», dijo, y se fue. Afuera en la calle, Armando caminaba con pasos firmes. En el pecho le ardía la sangre, pero también sabía que ya tenía lo que necesitaban. Esa grabación lo iba a cambiar todo. La mañana en que todo cambió, llegó sin avisar, con el cielo cubierto y una ligera llovizna que parecía acompañar el ambiente tenso. Armando, Camila y Rafael se sentaron en una sala llena de luces frías, escritorios de madera gastada y papeles apilados hasta el techo. Detrás de un vidrio estaba la juez Santana, una mujer con gesto serio, pero con la intención de escuchar. El abogado de la fiscalía y el equipo de Esteban estaban ahí también con carpetas abiertas, miradas calculadoras, guardando silencios incómodos. Cuando comenzaron, Rafael abrió la carpeta con la grabación y la carta y explicó todo sin vueltas. La juez los escuchaba en silencio, mirando de vez en cuando a Armando, un hombre vestido simple, con la cara marcada por días difíciles, que sostenía la mano de una niña flaquita, pero con actitud valiente. Llegaron las pruebas, los correos de Esteban, la grabación donde reconocía que quería sacar a Armando del camino, las firmas falsas, la carta de Julia y el ADN. El abogado de Esteban se levantó para objetar, pero Rafael le adelantó la respuesta. «No fueron obtenidas de manera ilegal, señor».
La juez dejó que continuaran. Después de varias horas, testigos llegaron por videollamada. El exempleado de informática, que habló de órdenes anormales. La exsecretaria que contó cómo Esteban tomó control. Incluso Elena apareció en pantalla mirando al suelo mientras admitía que había entregado información bajo presión y que se arrepentía. El ambiente se rompió para Esteban, que se quedó pálido con las manos temblando. La juez pausó el acto y pidió un receso. Durante esos minutos, Armando abrazó a Camila. Ella lloraba en silencio, pero no lo soltaba. Rafael se acercó y le susurró que todo parecía ir bien, que habían logrado ponerlo contra la pared. Cuando regresaron, la juez dio su veredicto. Reconoció que había elementos suficientes para llevarlo a juicio. Dictó medidas cautelares, congelamiento de cuentas, retirada inmediata de Esteban de la empresa y prohibición de contacto con testigos. Armando exhaló el aire que no sabía que tenía retenido. Camila se aferró a su mano. Esteban contuvo el impulso de hablar, pero guardó silencio. Su imperio comenzaba a resquebrajarse. Afuera, un par de reporteros esperaban frente al juzgado. Armando salió acompañado de Rafael y de la niña. No había cámaras encendiéndose ni flashes, pero la gente en la calle sí volteaba, señalaba, se acercaba. Fue él quien habló con la voz más firme que él podía. Dijo que la verdad había sido revelada, que ahora pelearían por justicia, no para regresar a una vida fácil, sino para construir una verdadera familia y, lo más importante, para proteger a Camila. La gente empezó a aplaudir, tímidos al principio, luego con más fuerza. Los reporteros grababan. Ese día no fue solo un paso legal, fue un paso emocional. La justicia había llegado, pero lo más importante era que Armando y la niña habían encontrado un espacio seguro, una razón real para seguir. Mientras caminaban hacia el auto, él le dio un abrazo largo a Camila. En sus ojos había esperanza. Ella lo miró y le sonrió con esa mezcla de orgullo y ternura que solo los niños pueden mostrar. Y aunque el camino era largo, habían ganado la primera batalla. El día en que Armando recuperó oficialmente su identidad no fue como lo imaginó. No hubo fiesta, ni cámaras, ni discursos. Fue en una oficina sencilla del registro civil, con paredes sin adornos y un ventilador que hacía más ruido que aire. Camila estaba a su lado agarrándole la mano con fuerza. En el escritorio, una mujer rellenaba los datos en una computadora vieja. ¿Nombre completo?, preguntó. Armando Andrés Cárdenas Ortega, respondió él con voz firme. ¿Y la menor? Camila Romero, respondió él antes de que ella pudiera abrir la boca. Camila lo miró. Él le sonrió. Sí, Romero, pero vamos a cambiar eso si tú quieres, le dijo. Camila no respondió. Solo lo miró con los ojos llenos de algo que no era solo emoción. Era algo más profundo. Gratitud, confianza. La mujer imprimió los documentos. Uno era la reactivación del registro de Armando, otro el acta de adopción, porque sí, él lo había decidido. No importaba qué dijera el papel del ADN, ella era su hija. Desde el primer día, desde que se lanzó al agua sin pensarlo, salieron de ahí con los papeles en la mano y el mundo parecía otro. La calle era la misma, los autos seguían sonando, los puestos de comida seguían oliendo a lo mismo, pero todo se sentía distinto. Armando respiraba como si acabara de soltar una carga enorme. Caminaban por la acera y la gente ya no lo miraba con lástima. Algunos lo reconocían, uno que otro se acercaba a saludarlo, pero él no se detenía mucho. Iba al paso de Camila, como si el ritmo de ella fuera el que guiara ahora. Esa misma tarde, volvieron al edificio donde alguna vez fue dueño, no a la empresa, sino a la azotea donde alguna vez soñó con renunciar a todo. Subieron las escaleras, abrieron la puerta de metal oxidada y se sentaron en el borde con los pies colgando. Armando sacó una bolsa con tortas que habían comprado en el camino. Comieron en silencio.
Camila miraba la ciudad como si fuera la primera vez. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora vivimos, dijo él, sin esconderse, sin miedo. Vamos a tener una casa. Sí, respondió una chica, pero con una cama para ti, con baño propio y con un espacio donde tú pongas las reglas. Ella se rió bajito. ¿Y tú vas a volver a la empresa? Armando se quedó pensando. Tal vez, pero diferente. Ya no como antes, ya no por dinero. Si vuelvo, va a ser para construir algo mejor, para hacer que otros no pasen lo que tú pasaste. Ella bajó la cabeza. ¿Y si no me adapto? Yo no sé ir a la escuela ni usar computadora. No tengo amigos. No sé cómo vivir en una casa. Armando le puso una mano en la espalda. Yo tampoco sabía cómo vivir en la calle, y tú me enseñaste. Ahora yo te voy a enseñar lo otro. Poco a poco, juntos. Camila no dijo nada, solo apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron ahí hasta que el sol empezó a esconderse. El cielo se puso naranja. La ciudad empezó a encender sus luces y la brisa les movía el cabello. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno sentía que tenía que correr. Ninguno tenía miedo. Ninguno se sentía solo. Y en ese silencio compartido, donde no hacían falta palabras, los dos supieron que ese era el verdadero inicio de todo. Una semana después de que todo parecía haber encontrado su lugar, cuando Camila ya dormía en una cama propia y Armando organizaba sus papeles para retomar parte de la empresa, apareció alguien inesperado. Fue una tarde tranquila. Armando estaba en casa revisando documentos cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y ahí estaba una mujer de unos 30 y tantos años, bien vestida, con el rostro tenso. Armando Cárdenas. Sí, soy yo, respondió él. ¿Quién es usted? La mujer dudó. Miró hacia la calle y luego bajó la voz. Me llamo Ana y necesito hablar con usted sobre Camila. Armando sintió como algo le apretaba el pecho, la hizo pasar. Se sentaron en la sala. Ana sacó un sobre. Antes de que me diga que no, escuche, dijo. Yo conocí a Julia, la mamá de Camila. Fuimos amigas un tiempo cuando ella estaba embarazada. Yo la ayudé a esconderse. Le conseguí comida, medicina, lo que podía. Armando no dijo nada. Solo la miraba fijo. Ana continuó. Antes de que muriera, Julia me dio esto. Me dijo que lo entregara si algún día veía que Camila encontraba al hombre que creía que era su papá. Pero me dijo algo más, que había una duda, que ella no estaba segura. Dijo que había otra posibilidad, otro hombre, y me dejó una muestra, una prueba de ADN que había hecho en secreto. Armando tragó saliva. ¿Y por qué aparece ahora?, preguntó con la voz tensa. Porque la vi en la televisión, dijo Ana. Vi el reportaje donde tú hablabas de ella. Vi la foto y supe que era el momento. Armando abrió el sobre con manos frías. Era una prueba de ADN distinta a la que él había mandado hacer, firmada por una clínica privada con nombres completos. La comparó con la suya y ahí, en letras claras, estaba la respuesta que lo partió en dos. Resultado negativo, no existe compatibilidad genética. El corazón le cayó al suelo. Camila no era su hija biológica. No, no lo era. Ana lo miraba con respeto. Lo siento, pero tenía que saberlo. Yo no vengo a pedir nada, solo vine a cerrar esto. Y me voy. Se levantó, se despidió con la mirada y salió por la puerta. Armando se quedó solo con el papel en la mano, lo leyó otra vez y otra, y luego lo dejó caer. Camila entró minutos después con una bolsa de pan. ¿Qué pasa?, preguntó. Armando no supo qué decirle, pero no lo dudó mucho. Se acercó, la abrazó fuerte y le dijo al oído, «No importa lo que diga un papel, yo ya te elegí. Eres mi hija y eso nadie lo va a cambiar». Camila no entendía, pero lo sintió. Sintió el temblor en sus manos. Sintió que algo había pasado, pero no preguntó. Solo lo abrazó más fuerte. Esa noche, Armando rompió el papel y lo quemó en el lavadero. Lo vio desaparecer en humo. Lo hizo sin dolor,
porque lo que habían vivido juntos no se borraba con pruebas, porque la sangre no siempre es lo más importante, porque a veces las decisiones son más poderosas que cualquier genética. Y él ya había decidido. Camila era su hija con apellido, con historia, con todo, y ese amor nadie lo iba a quitar,